Muy buenas noches, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, que Dios los bendiga nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre las falacias típicas que cometen los unicitarios. Y nos acompaña el hermano Luis Alfiger, pero Sí, no están exactamente. pronunciando mal su apellido. Y le voy a dar unos minutitos para que se presente y diga quién es. Hermano, el tiempo es suyo. Muy buenas noches. Primeramente, Dios los bendiga a todos aquellos que vayan a ver este video, todos aquellos que vayan a estar, sea ahorita o después viendo el video, sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy de Venezuela, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger, porque manejo dos cuentas con perfil de los dos apellidos en Facebook, y mi canal de YouTube que se llama Dios de Orden, en donde mayormente hacía muchos debates el año pasado, antepasado, del 2018 en adelante, y hoy en día mayormente estoy en el área del estudio bíblico y de la enseñanza referente a lo que es la apologética, o sea, defensa en contra de todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios, sea judaizantes, sabáticos, adventistas, vamos a hablar de los solo Jesús, sea todo aquello, también católicos romanos, pero no con malas intenciones, sino en el sentido contra los agnósticos también, sino en el sentido de hablar de lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Y disculpen si me alargué en la presentación. No, no hay problema, mi hermano. Entonces, como dije anteriormente, hoy vamos a estar hablando sobre las falacias típicas que cometen los unicitarios o los solo Jesús o los de la iglesia apostólica. Estas personas tienen diferentes nombres por los que se conocen. Lamentablemente, muchos evangélicos trinitarios han caído engañados por esta secta, que lamentablemente por su manera de expresarse, su manera de convencer a la gente y también lamentablemente por la ignorancia que existe dentro de muchos sectores evangélicos en cuanto a la doctrina y especialmente la doctrina de la Trinidad, estas personas caen fácilmente en los engaños de los unicitarios. Pero hoy, gracias a Dios, contamos con el hermano Luis Alfinger Zambrano, que gracias a Dios es una persona muy, como podríamos decir, muy versada en esta falsa doctrina, y nos va a estar hablando sobre ello. Yo voy a estar interrumpiéndolo de vez en cuando para hacerle alguna pregunta o hacer alguna opinión. Hermano, pues le dejamos el tiempo, que Dios le bendiga y comenzamos con la ayuda de Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Comenzó muy bien la introducción porque también hablé muy rápido. Voy a hablar más calmado. Si hablamos de las falacias, comencemos desde el punto de vista de estas denominaciones que se autollaman pentecostales. ¿Por qué digo de esta manera? Porque sabemos que vienen de una división del siglo pasado, que fue de las Asambleas de Dios, hace el siglo pasado, en los años 20, ¿verdad? Salieron de la iglesia pentecostal, pero la que cree en la Trinidad, que son las Asambleas de Dios. Entonces de allí partieron desde Estados Unidos, por cierto, California, partieron, creo que a Los Ángeles, no recuerdo bien si es la calle Azusa, creo, algo así, no recuerdo muy bien. Magnífico. Y de allí partieron para lo que es las misiones en Centroamérica, mayormente hoy en día se ve aquí al lado donde yo estoy, que es Colombia. México también, pero ¿qué sucede? Hay una diferencia y de ahí voy a partir en la falacia. O sea, en esta diferencia hablamos en el sentido de que los unicitarios o la unicidad, porque nosotros creemos que Dios es uno. Hay que explicarlo bien. Cuando nosotros partimos de que Dios es uno, disculpe, se escucha el eco. Nosotros partimos de que Dios es uno, presentamos a un Dios multipersonal. ¿Qué significa eso?
que es un Dios en tres personas. Cuando yo digo que ellos mismos están divididos, es porque me ha tocado, tengo como 25 debates, de 20 a 25 debates en YouTube, con diferentes temas, con diferentes apologetas unicitarios. Pero yo noto de que ellos tienen muchas falacias y las tienen como que en diferentes formas. Algunos, y comienzo, cometen el error de decir que el hijo es el padre. Esta falacia, comencemos primeramente con decir que es una falacia. Una falacia es un engaño, pero de manera sutil. De manera sutil. Se presenta de manera muy sutil la falacia, sea de un muñeco de paja, que nosotros llamamos muñeco de paja cuando se agarra un versículo y se malinterpreta y levanta un muñeco de paja. Eso tiene su historia, pero bueno, vamos al tema en sí. El que cree que el hijo es el padre se llama patripacianismo. ¿Por qué? Porque se presenta desde el siglo II en lo que es la historia, esta herejía de Sabelio contra lo que es Tertuliano, que fue un gran apologeta también de este siglo, 150 después de Cristo. Esta gente cree que el padre fue el que murió en la cruz, se le llama patripacianismo. Al decir de esta manera, presentan al que muere en la cruz, que es Jesucristo el Hijo, como que si fuera el Padre. Hoy en día ya no lo presentan así. Hoy en día ellos presentan al Hijo como que si fuera el Padre, pero de manera sutil, de manera falaz. Por ejemplo, Juan 14, no tengo la Biblia aquí en la mano, pero sé que dice que Tomás, el que no creía que Jesucristo había resucitado, discute en cierta forma con el Señor y él le dice, ¿no crees, Tomás? Le dice el Señor Jesucristo, que el Padre está en mí. En esa forma ellos presentan este falso argumento como queriendo decir que Jesucristo se llama el mismo el Padre. No es eso. En Juan 14 aparecen las dos personas. Si siguen leyendo versículo 17, y no me equivoco allí, se presenta él pidiendo la oración a su Padre. Cuando él habla en el sentido de yo y el Padre, uno somos, Juan capítulo 10, versículo 30, cuando él lo presenta de esta manera, él está hablando de la deidad. Todo esto porque mucha gente, hay que ser muy cuidadoso, porque tal vez mucha gente no va a entender si no ha estudiado la Trinidad. Cuando se presenta en el sentido de deidad Jesucristo, él se presenta en la naturaleza del Padre, siendo la persona del Hijo. La primera falacia es decir que Jesucristo se presenta como que si él fuera el Padre. Es una gran falacia porque no existe ni un solo versículo. No existe. Ese versículo de Juan, cuando él se presenta a Tomás, lo está hablando en el sentido de deidad. ¿Y qué le dice Tomás? En el mismo evangelio de Juan, él le dice, Señor mío, Dios mío. Es lo que él le dice. Lo llama Dios. Cuando ellos presentan la falacia de patripacianismo, ellos argumentan que el Padre y el Hijo son como máscaras, lo que llamamos modo. Eso es monarquismo, monarquista modalista, lo que llamamos nosotros modos. ¿Por qué? Porque ellos no presentan y niegan al Hijo. Ellos no presentan al Padre como que si fuera una persona. La primera falacia es presentar al Hijo como que si fuera el mismo Padre. Eso es imposible. No solamente desde el argumento literal bíblico que dice que no existe ningún versículo, no hay pruebas de argumentar cuál versículo que se acerque así, el de Juan, los dos de Juan, ¿cuál otro? Ninguno. Ninguno. Solamente es cuando se presenta en el sentido de que él está dando la deidad, o sea, dando a entender que él es de naturaleza divina. Ellos lo argumentan presentando que nosotros decimos que son dos dioses. No, porque en cierta forma entonces ellos presentarían dos padres, uno en el cielo y uno en la tierra. Estoy presentándolo de manera sencilla para aquellos que tal vez no tienen este conocimiento. Sé que hay muchos hermanos que tienen muy buen conocimiento sin necesidad de irnos al griego, sin necesidad de llegar hasta allá, porque hay hermanos que tal vez no manejan bien la doctrina de la Trinidad. No es fácil. Esta es otra falacia que ellos presentan. Ellos dicen la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
Ya voy por la segunda falacia. Si ellos presentan que la palabra Trinidad no está en la Biblia, tienen razón. La Biblia no te va a presentar la palabra Biblia. La Biblia no te va a presentar la palabra droga. La Biblia no te va a presentar palabras que son nuestras. La palabra Trinidad viene del latín trinita, sabemos que es por Tertuliano, pero es un argumento que comienza por culpa de ellos mismos, de Sabelio, de Praxea y de Sabelio. Ese argumento es progresivo, un argumento desde Génesis hasta Apocalipsis, y va creciendo. Ellos, los solo Jesús, siempre van con la falacia de lo que es el antiguo pacto y presentarlo como que si el antiguo pacto no presenta al Hijo, lo presenta bajo profecía, presenta al Hijo siempre de una manera profética, porque se presenta como el Mesías. Y ellos dicen, otra, digamos, ya sería la tercera, que el Hijo no es eterno, porque dicen lo mismo, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, no existe la palabra Hijo eterno en la Biblia. El Hijo nosotros lo presentamos como eterno por Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1 cuando habla del Logos encarnado? En el capítulo 1, cuando habla de que el Logos era Dios, también presenta en esa segunda cláusula que el Logos estaba con Dios. Que allí sabemos que hay una preposición que dice que estaba allí, el Logos con Dios de esta manera. Estaba con Dios. Entonces, cuando se presenta allí, se presenta en la eternidad, como diríamos, desde un principio, pero no es que comenzó en el principio. Ya él estaba allí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En ese principio de la primera cláusula de Juan capítulo 1, verso 1, se presenta arquí en griego, ¿verdad? Que es principio, o allí. Ese principio, cualquiera me va a decir, el testigo de Jehová me diría, no, pero es que ahí es la creación. Ya él estaba. En el principio ya él estaba. Dice, era. Ya él estaba. Es como que yo estoy aquí, pero ya había otra persona aquí adentro. Ya él estaba allí. Se presenta en la segunda cláusula contra los unicitarios, presentando a dos personas. Alguien va a decir, ¿cómo que dos personas si era el Logos? Porque otra falacia más cuarta falacia es presentar al Logos como que si solamente fuera palabra. Yo vi una falacia, porque esta falacia de los unicitarios no solamente entra en lo solo Jesús, entra también en lo que es los judaizantes. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean arrianos, cada quien batea para donde le conviene. O sea, cada quien juega para donde le conviene. Disculpa que lo haya dicho en béisbol, pero saben que soy venezolano. O sea, el judaizante presenta también algunas veces la idea unicitaria. Y a veces presenta la idea del monarquista dinámico, que es el arriano, que es el testigo de Jehová. Pero en esta falacia, véase bien, al decir que el Hijo no es eterno, entonces ellos dicen, ¿dónde dice la Biblia Hijo eterno? ¿Dónde dice la Biblia Trinidad? Es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una doctrina progresiva de Dios. No va a aparecer directamente en Génesis, aunque sí aparece en lo que es la palabra Elohim, pero eso es otro tema. Eso sería en el hebreo, que sabemos que es plural. Ahora, otra falacia más, creo que es la quinta, si no me equivoco, ¿verdad? Digamos que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso sería una falacia argumentativa fuera de lo que es lo textual. ¿Por qué? ¿Por qué falacia? Si yo mismo estoy admitiendo que no está en la Biblia la palabra Trinidad, es falacia porque la misma Biblia enseña la Trinidad en este Dios multipersonal. Entra como falacia. En lo que es decir que el Hijo es el Padre, entra como falacia. El patripacianismo. Porque no presenta nunca un argumento válido. Si yo voy al quinto punto, que sería la mala hermenéutica, digamos que, ¿qué hacen las sectas? Siempre, sea las más conocidas, los adventistas, los testigos de Jehová, a los solo Jesús, sea de Colombia, de México, de Estados Unidos, ¿sabes lo que hacen? Aíslan los textos. Toman un texto y lo aíslan. Que bajo hermenéutica es sacar el texto de su contexto. Y se vuelve un
texto aislado que no formula en realidad una doctrina, porque la doctrina tiene que ir bajo los parámetros del contexto, sea del contexto histórico, sea del contexto literal, de lo que viene hablando, para qué, por qué, para quién, y sea que el texto me esté hablando de una cierta doctrina bíblica, y en este caso sería la cristología, ¿verdad? Que tiene que ver con Jesucristo, con el Hijo. Otro texto, creo que Juan 6, en Juan 6 aparecen dos versículos importantes en donde dice que el Padre lo envió. Cuando dice que el Padre lo envió, estamos hablando automáticamente que alguien, esta persona, ya voy para ese punto también, fue enviado por su Padre. Cuando hablamos de hijo y padre, estamos hablando de dos personas. Si alguien lo envió, es porque esa persona venía de algún sitio. O sea, estamos hablando del Jesucristo, del Logos encarnado. ¿Dónde aparece eso también en el Logos encarnado? En Apocalipsis 19:13, cuando aparece en el caballo blanco. Y su nombre es, en el muslo escrito, el Verbo de Dios. Es eterno. Es eterno. Yo recuerdo en muchas falacias que yo escuché, porque yo tuve muchos debates continuos, casi todas las semanas debatía. O sea, yo debatía los viernes, debatía el otro sábado, así. Era una barbaridad con la hermenéutica aislando versículos. Hubo uno que mató al padre, Alex Serrato. Yo creo que él es muy popular. Alex Serrato, en un debate que tuve con él, mató al padre. Lo mató. Yo le pregunté y él estaba distraído. ¿Quién murió en la cruz? ¿El padre o el hijo? ¿El padre? No puedes decir que es el padre. Y se dio cuenta, y él había admitido que había matado al padre. Estaba distraído. Estaba discutiendo con la gente en el chat, me recuerdo. Y mató al padre. Eso fue para yo burlarme de él. Desde ese momento el hombre quedó picado conmigo y quiso tener más debates conmigo. En el primer momento. En otro punto, en lo que es la falacia, es negar que el padre es una persona. Esto sería mayormente ir a un diccionario. Creo que ya es la sexta, y que son muchas falacias. La falacia de decir que el padre no es persona es con el fin determinado de negar que el padre no sea el mismo hijo. Perdón, lo dije mal, disculpe. Es fin determinado de negar que el padre sea persona, porque ellos se van a Juan capítulo 4 cuando dice que Dios es espíritu. Sí, está bien. Dios es espíritu. Pero la palabra persona, filosóficamente bajo concepto, abarca no solamente espíritu, sino también ángeles. Abarca todo lo que es tener un ser con voluntad, un ser con diseño que piensa, un ser yo, o sea, un yo. Y alguien dice, es que la palabra persona solamente en su primer concepto tiene que ver con hombre y mujer, persona. Pero tiene que ver también en el concepto de lo que es el ser que piensa, sea un ángel. Y alguien dice, es prosopón en griego, que tiene varias denominaciones, que tiene este concepto, tiene varias formas de verse dependiendo del contexto bíblico. He dicho varias falacias. Lo que sucede con estas personas, en este sentido de la falacia, es que no reciben, yo lo he notado, no reciben un estudio verdadero de la Biblia. O sea, otra falacia, la séptima, y creo que es la más importante. Creo que es la más importante. La gran falacia de la salvación en agua. Hechos capítulo 2, verso 38, lo toman como bandera. Fuera bautizado y se arrepiente, será salvo. Marcos capítulo 16 lo toman como bandera. 16, 15 y 16. Esa es su bandera. En soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Toman el bautismo, y también los cambelistas, toman el bautismo en un sentido radical. O sea, es increíble. Yo he hecho esta pregunta. La persona está muriendo allá y me escuchen, que me escuchen los universitarios y no me saquen fuera de mi contexto. Lógico, no tengo la Biblia aquí, no, o sea, si me equivoco en algún versículo, me disculpan. Ellos se les pregunta esto. Alguien está muriendo en el hospital, pero llegan los cristianos y le dicen, arrepiéntete, Jesucristo,
tus pecados, para que tus pecados sean lavados en la sangre de Cristo y recibas el perdón de Dios. Esa persona recibe a Jesucristo como el ladrón en la cruz. Esa persona no puede ser bautizado porque se está muriendo en un hospital. ¿Saben lo que ellos dicen? ¿Saben lo que ellos dicen? Y me lo han dicho varias veces. Se condenó a ese hombre. Se va al infierno. Yo quedo sorprendido por esta falacia. Yo quedo sorprendido. O sea, que el agua para ellos es la purificación y se podría comparar el agua de río o de piscina como que si fuera la sangre de Cristo. Yo no estoy hablando en el sentido de burla, por si acaso. Yo no me estoy burlando, sino que es increíble cómo llega esta gente a hacer este tipo de falacias argumentativas sobre la salvación. Cuando Efesios capítulo 2, que hoy lo estuve estudiando, dice en el versículo 8, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, cuando los versículos dicen de alguna manera de que la salvación es por fe, ellos van al bautismo. ¿El bautismo es importante? Sí. Ellos argumentan bajo falacia que nosotros decimos que no es importante el bautismo. Claro que el bautismo es importante. Súper importante, porque representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un requisito de alguien ya salvo. En el periodo de tiempo que Pedro dice esta palabra, esto es contexto histórico. La gente, por ejemplo, la gente tenía un maestro. Ellos se bautizaban, aunque en realidad los judíos tenían ya el concepto bien en su cabeza, en su religión, ya ellos lo tenían bien. Nosotros somos los que tenemos que estar buscando conceptos, pero los judíos sí lo tenían bien hecho. ¿Qué presenta Pedro en el discurso del Hechos capítulo 2? Presenta a Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Ruach Kodeh, en hebreo, que era el Espíritu Santo. Ellos creían en Yahweh, o Jehová, pues. Pero ellos no creían en Jesucristo resucitado. Entonces el argumento es que todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Nadie se bautizó en el nombre de la Trinidad. Las fórmulas no salvan. Las fórmulas no salvan. Sí se puede presentar el caso de que alguien se está muriendo en el hospital y no se pudo bautizar. O sea, se arrepintió a Jesucristo de corazón, que es lo que enseña la Biblia en Romanos capítulo 10, y no se bautizó. ¿Lo vas a condenar por eso? ¿Lo vas a mandar al infierno por eso? Es increíble, ¿verdad? Es increíble. A lo que llega la religión, a lo que llegan las sectas. Entonces presentan una idea vaga de lo que es el bautismo, cuando el bautismo históricamente en ese momento él está presentando es al maestro, al que resucitó. Él presenta a Joel bajo el argumento de que Jesucristo sí está como el Mesías. Y en ese versículo 38 es que él nombra el bautismo, porque era necesario. Y lo que era más necesario es que se bautizaran de inmediato, pero la iglesia primitiva era perseguida, nosotros no. Yo pregunté una vez esto a un cambelista que también tiene esta vaga idea, y él dice, si se arrepiente lo bautizamos el mismo día. Dios. Y sin doctrina, sin conocer lo que es la Biblia, aunque sea, sin conocer a Cristo, o sea, tienen que, el versículo clave es Mateo 20:19, dice, ir y hacer discípulos imperativamente a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Falacia argumentativa número 8. El versículo de Mateo no está en los códices. Estudiando bien esto, eso aparece en el Códice Vaticano. También en el Códice Sinaítico aparece el versículo. Algunos argumentan de ellos bajo una falacia del que el versículo no está. No pueden hacer nada con el versículo. Es el versículo clave. No pueden hacer nada con el versículo. Y gente que lo ha estudiado en griego se ha transformado a nuestra Trinidad, porque se ha dado cuenta que en griego no está hablando, como ellos dicen, de solamente títulos o nombres, no, está hablando de personas. Entonces, cuando vamos a la falacia, ellos dicen, no, ese versículo no está en la Biblia. Ese versículo está en la Biblia.
Ese versículo está en los códices vaticanos. El problema lo tenemos, escúchese bien, es porque en griego aparece de manera Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no como en español, sino lo que es, por ejemplo, mi nombre y apellido, para que se entienda bien, Luis Zambrano Alfinger, LZA, así aparece, abreviatura. No es que no aparezca, sino que así se escribe en griego. Es de esa manera, porque el argumento es, ves que no aparece. Es más, lo colocaron, lo añadieron. No, eso no es un añadido. Eso no es un texto espurio. Eso no es un añadido. No, pero es que alguien lo borró y lo volvió a colocar. Así dice. Si el argumento es válido, entonces hay que desconfiar de la Biblia. Si el argumento de ellos es válido, entonces, ¿por qué no decir lo mismo de los textos que ellos usan? Bajo esta lógica. Pero sí vamos a hablar de que Mateo capítulo 20:19 no está en la Biblia. Es un argumento bien falaz ese. Y usted los ve en los foros siempre debatiendo lo mismo. Algo que caracteriza a la secta es que no salen de su mismo tema. Todo el día debaten lo mismo. Todo el día. Todo el día. No salen del tema. Aunque sea, pienso yo, como cristiano, uno tiene que estudiar varios temas de la Biblia. Pero estas personas siempre es anti-Trinidad. Anti-Trinidad. Esto no sirve, esto es lo que sirve. Y los demás temas, la escatología, la angiología, la misma soteriología. Y todos los días usted ve los foros de Facebook grandes, son, mire, yo tuve un debate de Juan capítulo 1, verso 1, con Alex Cerrato, por cierto, y después con Wilson Villegas. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! O sea, cuando digo horrible es en el sentido de que no puedo hacer burla porque me estaría riendo, pero, o sea, hermanos, el versículo no es necesario llevarlo en griego. El versículo está allí, como yo lo dije, ¿verdad? En español. Y esta gente no lo ve así. Por ejemplo, ¿qué podemos argumentar nosotros en contra de Juan 1? Por ejemplo, ellos no ven el versículo así. Ellos dicen que allí el logos es la palabra que salió de la boca de Dios y citan allá en el antiguo pacto. Pero es que el logos se está presentando en Apocalipsis como Jesucristo. Y Juan lo capta en su carta como Jesucristo. Y palpamos, dice la carta de Juan, y palpamos al logo. Lo presenta como Jesucristo. O sea, el logo es Jesucristo. El logo se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí aparece en griego el Hijo Eterno, el unigénito de Dios. Ahí aparece. Lo que pasa es que hay versiones bíblicas que no lo colocan, pero ahí ya se está colocando como dice en realidad el versículo. Y en el mismo contexto, en el versículo 18, algunas versiones colocan de alguna manera, digamos, tabernaculizó, colocan así, que eso es otra parte de los celos de Jesús. Para no salirme del tema, algunos creen que, ¿cuál sería la palabra exacta? Que Jesucristo era como especie de un títere, o sea, un carapacho, iba a decir yo, pero tal vez algunas personas no me entiendan esa palabra. Jesucristo era como que tomó la forma del Hijo, siendo el Padre, así. Una máscara siendo el Padre, o la forma completa, un pedazo de carne allí. Cuando uno le pregunta a ellos, bajo su argumento, ¿a quién le oró el Hijo? ¿A quién le oró? Padre, ¿a quién le oró? Ellos responden, simplemente estaba haciendo el ejemplo para nosotros. Y esa parte, allá voy con la falacia número 9, sí, creo que 9. Y esa parte ellos la dividen. Cometen el grave error. Hoy estuve dialogando con un hermano ese, dialogando un poquito. Cuando uno le pregunta a ellos, ¿a quién le oraba Jesucristo? Le oraba a su Padre, ¿verdad?
en castellano, en la gramática. ¿A quién lo oraba? Cuando Jesucristo le dice Padre, no era su Padre. Suena irónico, ¿verdad? No, ellos dicen así. Lo que estaba orando era la parte del modo humano. Estaba siendo el ejemplo para nosotros. Fíjese que ellos no manejan la manifestación, dicen ellos. Ellos no manejan las palabras como nosotros. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 es un caballito de guerra para ellos. Ellos manejan la palabra manifestación como que si la manifestación del Hijo, la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación. Ahí cuando habla en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio, ahí está hablando del Mesías. El que se manifestó fue el Mesías, pero en griego, en griego está hablando que fue manifestado por alguien, y ese alguien es el Padre. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, sino que el versículo dice, fue manifestado. Y ahí la palabra en griego Dios no aparece, Theos no aparece. Él dice, él, el Mesías, fue manifestado. Ellos no ven eso. Eso yo lo he colocado varias veces en Facebook y ellos no lo entienden. No lo entienden. Es una falacia que ellos toman de la palabra manifestación y lo llevan al Hijo y lo llevan así en la Biblia. O sea, cuando Jesucristo estaba orando era la manifestación humana. Cuando Jesucristo estaba en el bautismo era la manifestación de Jesucristo allí. Y el que habló fue la manifestación del Padre. Y la paloma fue la manifestación del Espíritu Santo. O sea, ellos toman todo así. Manifestación para acá, manifestación para allá. Uno les dice, uno les pregunta, ¿sabes qué es naturaleza? Naturaleza son las características de una persona, sea de una naturaleza humana o de naturaleza, un árbol, algo, o un animalito, o sea, las características. Cuando hablamos de naturaleza divina, estamos hablando de que este hombre era teantrópico, tenía las dos naturalezas, pero nosotros conociendo la unión hipostática, esas dos naturalezas nunca se dividieron ni se mezclaron. Ellos no conocen este tema. Imposible. Ellos la manejan bajo manifestación. A mí me dio risa la primera vez que escuché eso en un debate. Se lo escuché hace rato y yo me reí. O sea, yo me reí en serio, me reí. Ahí estaba orando a la manifestación del Hijo. Ay, Jesucristo, dije yo, esto es imposible. ¿Cómo que la manifestación del Hijo? Estaba orando, era el Hijo de su Padre, normal. Oraba a la persona del Hijo, a la persona del Padre. La otra falacia que es describir las manifestaciones, pero la otra falacia en sí es de argumentar, creo que no lo había dicho, que nosotros, lo dije al principio, pero no como falacia, que nosotros tenemos dioses. Automáticamente, cuando uno habla de la Trinidad, la persona que no ha estudiado la Trinidad presenta a la Trinidad como tres dioses. Eso es una falacia original de los solo Jesús. Siempre cuando uno habla con un solo Jesús, habla de dos dioses o de tres dioses. Y uno le explica, no, yo no estoy hablando de dioses. Sí, pero es que tú dices y presentas al Hijo como que si no fuera el Padre. Es que el Hijo no es el Padre. Entonces me estás hablando de otro Dios. Estoy argumentando y hablando de manera de hablar con un universitario. La falacia de que nosotros creemos en Dios. Esta falacia se repite y se repite y se repite y se repite. Y da hasta sueño escucharla. Nosotros no creemos en dioses. Una vez un islámico, en un diálogo, que por cierto, el islámico más nunca lo vi, creo que está en Egipto, me contó otro islámico amigo de él, me dijo, es que ustedes creen en dos dioses. No, espérate un momento, no hables así, no has estudiado lo que yo he estudiado. El hombre me pregunta, el islámico, porque también es unicitario, me pregunta, bueno,
O crees en Jesucristo como Dios, o crees en el Padre como Dios. Es que los dos son Dios. Ahí es cuando la mente de ellos no trabaja. Estás hablando de dos dioses. No, escúchame bien. Naturaleza divina del Padre. ¿Entiendes? Lento, voy más lento. Por si acaso, porque yo siempre que grabo, la gente trata de malinterpretar lo que digo y decir que yo me equivoqué. No. Naturaleza de el Padre como Dios, bajo sus propios atributos. El atributo de omnisciencia, el atributo de eternidad, etc. Naturaleza. Eso no representa de que sea la misma persona. Persona no es naturaleza. Y naturaleza es persona. Cuando yo digo naturaleza, estoy hablando de la deidad. Pero Jesucristo, cuando se presenta orando, le está orando no a otra deidad, le está orando a la persona del Padre. Oye, pero es que él le está orando a Dios y él dice que tiene su Dios. Porque él es hombre, bajo una naturaleza divina, pero no es otra naturaleza. O sea, no es otro Dios. Qué difícil, ¿no? Para algunos monarquistas, sobre todo los testigos. Pero en este momento yo estoy hablando de los unicitarios. O sea, presentamos a Dios y ellos hacen la falacia de los dioses. Presentamos un solo Dios. 3 personas. Vuelvo y lo repito. Presentamos un solo Dios. 3 personas. 3. Pero no son dioses. Por más que uno les explique. Ahorita estoy explicando y estaba hablando de dioses. Sigues nombrando dioses. No, yo no estoy nombrando dioses. Nunca por mi boca salió eso. Otra falacia que me acabo de recordar. La falacia de los seres divinos. Wow. Seres divinos. ¿Quién dijo que la Trinidad son seres divinos? ¿Quién dijo eso? Yo voy a Wikipedia y no me habla de seres divinos. Usted busque la palabra en Google, así de sencillo, sin necesidad de irse a los libros y a los diccionarios. Seres divinos. ¿Sabe lo que significa? Dioses paganos. La falacia de los seres divinos es que ellos dicen que porque nosotros creemos en 3 personas, son seres divinos. Es que el ser de la divinidad no se divide como que si fueran diferentes divinidades. La divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Padre. No. El ser de Dios, que es su naturaleza divina, ser, es una palabra muy compleja. Cuando usted la busca, le va a aparecer varias significados. Pero aquí en este momento, ontológicamente, es la palabra que se usa, ontología de Dios. El ser ontológico del ser está hablando de 3 personas. Y lo mismo que ellos creen de los dioses, lo argumentan con los seres divinos. Es el cristiano izquierdo. Aprende, Cristian, aprende la Trinidad, por si acaso. Que yo creo que a veces ustedes por aquellos canales, utilizan muy poco la Trinidad. Bueno, continúo. Entonces, cuando ellos argumentan seres divinos, están argumentando simplemente que nosotros creemos en Dios. ¿Quién argumenta de seres divinos hablando de la Trinidad? Nadie. Vuelvo y lo repito. Cuando se argumenta de dioses, se está queriendo decir que nosotros creemos que son 3 personas que son divinas. No. Sí creemos en 3 personas que son un solo Dios. Esto hay que repetirlo, hermano. O sea, esto hay que repetirlo y repetirlo. ¿Sabe por qué me pongo muy repetitivo? Porque me han tomado los videos y presentan 1 minuto. Y entonces dicen, aquí dijo, ¿viste lo que dijo el Alfinger? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste? Me agarran los videos
y los audios. Y lo toman así. En el minuto número 40, él dijo que eran seres divinos. Así me han hecho a mí. Bueno, mi hermano, creo que me alargué. No sé si quieres decir algo. Disculpa. No sé si quieres comentar. No se te escucha. No se te escucha el audio. ¿Ya me escucha? ¿Ya me oye? Sí. Sí, ok. sí. No, por mí está bien. Está perfecto. Pero no sé. Yo sé que en Venezuela ya es un poco tarde. No sé si quisiera seguir unos minutillos más o hacemos una segunda parte, como usted quiera. Permíteme cerrar con conclusión y tomamos una segunda parte, pero del lado de los arrianos, de los testigos. Okay. Antes déjeme hacer un comentario sobre a Cristian Izquierdo. Cristian Izquierdo está bienvenido a comentar, pero que lo haga con respeto, con clase. Yo sé que él se envuelve y está en comunión con gente de baja alcurnia, de baja, ¿cómo podríamos decir? Del inframundo. Y debido a eso, pues hace comentarios así. Yo podría decirle a Cristian Izquierdo, porque él dice que somos lo peor, pero al menos nosotros no andamos diciendo que el Padre o que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Al menos nosotros no andamos cambiando nuestra doctrina trinitaria por la unicitaria solamente por una carita bonita. Nuestra fe, nuestras convicciones están firmes. Pero bueno, yo sé que Cristian Izquierdo es un hombre joven, que le falta mucho para madurar y pues está bien, lo invitamos a que se siente en nuestras rodillas y aprenda, ¿ok? La próxima vez le traemos no sé cómo le dicen en Venezuela, donde le dan de beber a los bebecitos. Un tetero. En mi país sí, eso mero. Pero comprendo, ¿no? Su nivel, su coeficiente no es muy alto. Te respetamos, Cristian, y eres bienvenido aquí a comentar con decencia, con respeto, algo que las malas influencias te están corrompiendo, mijo. Pues, hermano Luis, el tiempo es suyo y sigámosle adelante, hermano. Me faltó esa falacia, la que acaba de decir, la del Espíritu Santo. Eso es una falacia horrible. El Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo es el Padre. ¿Sí? ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser el Padre? Eso es una falacia. Eso es una falacia. No puede, porque el Espíritu Santo tiene sus propias características de persona. Cuando digo que tiene sus propias características, no lo estoy negando como Dios mismo. No. Véase bien, Él no es el Padre. No. Él no es el Padre. Él es el Espíritu Santo de Dios, pero no es el Padre. No es el Padre. El problema aquí, hermano, es que no entienden la diferencia entre esencia y persona. Ajá. La palabra en griego, se me olvida cuál es, hipostatus, creo que está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cuando habla de esta palabra está hablando de la esencia. Exactamente, esencia. Es un, como digamos, es el sinónimo de naturaleza. Claro, esencia tiene que ver, esta aparece en la Biblia. Porque alguien me va a decir, ¿y dónde está esa palabra en la Biblia? Bueno, está en la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo tiene sus características de persona. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 5 tomó una decisión. ¿No has engañado a Dios? Le dice Pedro a Ananías y a Zafira. Ha engañado al Espíritu Santo. Él le dice, murieron por haber engañado al Espíritu Santo. Ahí lo dice. Ahí lo dice en la Biblia. Y lo llama a Dios. Y lo llama a Dios. Lo llama a Has Dios. engañado a Dios. Has engañado a Dios, le dice. Porque él le dice que el Espíritu Santo vio los corazones. ¿Y quién es el único que ve los corazones según Samuel? Y el libro de los Salmos. Nada más Dios. Y él le dice, el Espíritu Santo
le dijo la mentira sobre la venta de Ananías y Zafira, porque venían con hipocresía y con envidia. Entonces él le dice, no, o sea, has engañado nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Y las características, el Espíritu Santo es el que reparte los dones. 1 Corintios capítulo 11. El Espíritu Santo es el que redarguye. La dispensación de la iglesia le pertenece al Espíritu Santo, porque la dispensación del antiguo pacto fue del Padre. La dispensación de los evangelios fue del Hijo. Yo no estoy dividiendo, porque van a decir, está dividiendo. No, siguen siendo Dios, los tres. Pero la dispensación de la iglesia, ahorita, es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien da los dones. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Dice 1 Corintios capítulo 11. ¿Sí? El Espíritu Santo redarguye. ¿Por qué redarguye? Porque el que peca, si tiene el Espíritu Santo, va a ser redarguido por medio de la palabra de Dios en aquella persona. O en mí también. Pero yo no puedo decir esa barbaridad. Entonces, decir que el Espíritu Santo es el Padre, es como decir que el Hijo es el Padre, es lo mismo, pero yo noto que es una falacia un poco más fuerte, porque recordamos que hay una palabra fuerte donde dice que no puedes pecar contra el Espíritu Santo. Espíritu Santo. O sea, lo tomo más fuerte, pues. Sí, hay un cantante venezolano, el Puma. Ajá, José Luis Rodríguez. Sí, que compuso una canción que se llama Voy a perder mi cabeza por tu amor. Entonces, creo que nuestro amigo ha perdido la cabeza, el razonamiento, su doctrina trinitaria por el amor de una mujer. ¿Quién no ha perdido la cabeza por una bella dama? Pero hay un versículo en Jeremías, no recuerdo el sitio exacto, creo que es 9, que dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. O sea, no recuerdo exactamente dónde está. Creo que está en el capítulo 9. Pero si alguien está errado, se supone con amor, ¿verdad? Pero tampoco es que vamos a caer en el mismo error. Bueno. Se tendría que tener en cuenta eso. Ahora bien, para ir concluyendo, mi hermano, la falacia, este tipo de falacias, creo que nombré 10. Un hermano me dijo, hermano, son como 30, me dijo. Lo que pasa es que cada muñequito de paja se va absorbiendo otros muñequitos de paja. O sea, cada uno se va transformando. Esto se convierte en un monstruo. El académico Luis Carlos Reyes, que debate mucho con los universitarios, debatía, ya ahorita no, ahorita está con Luz del Mundo, debatiendo contra Luz del Mundo, perdón. Él dice que ellos hacen un Frankenstein. Ellos convierten una doctrina y la van transformando y hacen un monstruo. El monstruo Milton. Y él dice, el hermano Augusto Medina, bueno, dice que es como el pellizquito. Agarran aquí, agarran aquí, agarran aquí, agarran aquí. No, pero es que ahí dice, y el contexto, y de qué pasó allí. O sea, no puedo tomar un versículo y aislarlo. No puedo, ya eso lo había dicho anteriormente en el mismo video, pero ellos convierten el versículo y hacen eisegesis. Como ese versículo de Tomás. Ahí él no está diciendo que él es el Padre, no lo dice. Ahí está hablando de la deidad. Que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice él. Eso es lo que le está hablando. Él nunca dice, yo soy el Padre. Nunca lo dice. Jamás. No lo dice jamás. Hay un argumento más fuerte, pero tendría que explicarse, o sea, argumento de ellos, falacia, cuando pero bueno, ese sería más complicado en el sentido de las reglas de Gran Brechard, ¿no? Que es en griego, pero creo que no me extendería mucho. Cuando habla de los unicitarios, ellos dicen que cuando habla de Dios y del Padre, con la conjunción y, kai en griego, ellos dicen que está hablando de la misma persona. O sea, ellos colocan al Hijo y al Padre con la Hijo y Padre. Está hablando de la misma persona, dicen ellos.
está hablando la misma persona. Ahí está el versículo, en Tito y en otros versículos, en Tesalonicense. Hay varios, cuando hacen la presentación y cuando hacen la conclusión de la carta. Y entonces el que más hace eso es Ale Serrato, porque Ale Serrato es el que es más falaz y es como que es el más popular de ellos. Claro, está el otro que no le gusta debatir, el otro es este Clavijo. El tipo debatió contra oye, no me acuerdo el nombre del peruano que debate muy bien, Dante Urbina. Dante Urbina lo destrozó. Es que se lo llevó. Cuando Dante Urbina se metió en esta área, yo dije, wow, o sea, yo pensé, puede ser que se equivoque, porque su área es la filosofía y los ateos. Lo destrozó. Destrozó a Clavijo. Ya venía destrozado de un libro, de un debate que él había tenido con Luis Carlos Reyes de Juan capítulo 1, que es muy bueno el libro, el debate, muy bueno. Entonces, para concluir, las falacias creo que vienen de este tipo de temas es porque ellos no han estudiado la Trinidad. ¿Sabe qué me pasó, hermano? Yo no había estudiado la Trinidad. Yo la sabía, pero por encima, o sea, superficialmente. Yo nunca había estudiado la Trinidad. Yo empecé a estudiar la Trinidad como en el 2018, porque empecé a ver debates de la Trinidad. Y yo decía, wow, y yo no puedo debatir eso porque no sé. O sea, yo mismo me sentí así como que no puedo, porque es que no sé el tema. O sea, manejarlo, el tema es un poquito complicado. Alguien va a decir, viste, dijo que la Trinidad es complicada. Lo que sucede es que a veces, si tú no manejas bien las palabras, tiendes a equivocarte. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando de manera rápida, cualquiera puede tomar mis palabras y decir se equivocó. Por eso es que hay que ser muy precavido cuando se habla de la Trinidad. Sí. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Bueno, para concluir, mis hermanos, Dios los bendiga. Lo último fue lo último fue que salió sin querer queriendo, diría el chavo. Eso fue sin querer, lo último. Pero podemos compartir para la próxima de los testigos de Jehová. Me alargué un poquito. De los testigos de Jehová en el área de la deidad de Cristo. Ese tema es importantísimo. Amén. Entonces, los unicitarios, les pido que no vayan a tomar mis palabras y no vayan a tratar de editar o de tomar mis audios. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí los dejo. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Cierro, mi hermano. Sí, amén. Hermanos, pues yo les doy gracias a todos los que han estado comentando. Al hermano Otoniel Cortés. Correa, ya le estoy cambiando el apellido. Al hermano Armando García. ¿A quién más? A una Cristian Izquierdo. Gracias por haber comentado. Y pues, aquí el comentario de mi hermano Armando García, lo voy a poner. Ok. Pues yo les doy gracias a todos los que han estado viendo el video, a los que lo han estado pero no han comentado. Y pues los invito para la próxima vez que vamos a estar con el hermano Luis Alfinger, en el cual vamos a estar hablando sobre la divinidad de Jesucristo y vamos a estar refutando, con la ayuda de Dios, la falsedad de la cristología de los testigos de Jehová. Lamentablemente estas sectas, los unicitarios y los testigos de Jehová, son las peores sectas que han salido del, lamentablemente, pentecostalismo. ¿Sí? Los testigos de Jehová salieron del pentecostalismo, los unicitarios salieron del pentecostalismo, y lamentablemente muchos cristianos evangélicos, trinitarios, han caído en las fauces de estas personas, por no conocer su doctrina, ¿sí? Bueno, pues yo me despido de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y si les gustó el video, denle un like, ¿sí? Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Me despido y hoy, por supuesto, le doy gracias a mi hermano Luis Alfinger
por habernos aceptado la invitación. Que Dios le bendiga. Hermano, ¿su canal cómo se llama? Dios de Orden Apologética. Dios de Orden Va este video también. Lo voy a descargar ahorita. Sí, hágalo con toda confianza, mi hermano. Bueno, pues yo me despido, como ya lo dije, y pasen buenas noches, que sueñen con los angelitos, los del Señor, no nosotros. Así que me despido. Amén. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Gloria.